Hola mi gente, mi nombre es Michael y esta es la continuación de los tutoriales de Visual Studio 2010 en estas sesiones específicas de ASP.NET. Hoy vamos a iniciar una pequeña serie, digo pequeña porque no puede extenderse muchos videos, van a ser poquitos, pero van a agrupar la clase que le daré como nombre Data Entry Form. Dentro de nuestro folder web que creamos al principio de nuestro tutorial, le vamos a crear un folder que se llame Data Entry para dentro de él colocar los archivos que vamos a estar con los que vamos a estar jugando. Primero vamos a crear un archivo HTML, lo vamos a crear a mano en Notepad primero y luego lo vamos a crear utilizando nuestra herramienta visual, que es la que debemos usar siempre, pero por un asunto de, como yo le he dicho anteriormente, de que aprendamos a escribir el código sin ayuda, básicamente más que el conocimiento que tengamos de cómo crearlo, quiero seguir utilizando Notepad en la medida de lo posible. Vamos a crear aquí después con la versión visual. Así que vamos a ponerle aquí como nombre HTML Data Entry Form. ¿Qué es un Data Entry Form? Data Entry Form es cualquiera de esos formularios, la mayoría de esos formularios que ustedes de alguna manera tienen que llenar, poner su nombre, su apellido, su cédula, su Social Security Number, su teléfono. En nuestro paso por la web, ustedes se van a encontrar con muchísimos Data Entry Form, son muy comunes y por eso quiero utilizar un Data Entry Form como un ejemplo de cómo escribirlo y cómo hacerlo de tipo ASP, es decir, que tenga un postpad que vaya al server, a alguna tarea y retorne algo. Primero la parte más simple, que sería solamente un HTML. Entonces, eso es un Data Entry Form, ¿no? Esos formularios que ustedes por lo regular completan frecuentemente en la web, nombre, apellido, cédula, teléfono, su país, etcétera, ¿no? Esos formularios que le piden información. Eso se llama Data Entry Form. Entonces, por lo regular está compuesto por una tabla. Voy a ponerlo aquí para que ustedes lo tomen la nota. Por lo regular está compuesto por una tabla en HTML o un table tag se representa de la siguiente forma. Abrimos, escribo la palabra tabla, tabla en inglés, y cerramos, ¿no? Ese es su primer elemento. También existen los rows o columnas, o filas, mejor, vamos a poner aquí la definición. Filas, ¿no? Las filas o rows se representan por la palabra TR, table row, y se cierra como se cierran los tags normalmente, ¿no? TR. ¿Okay? Entonces también está compuesta por celdas, cells, tags, que se representan con esta TD. Y cierran igual, TT. ¿Okay? Entonces, por lo regular, para nosotros crear aquí tenemos la tabla y tenemos la fila, pero no tenemos la columna. Para crear una columna juntamos tablas, que va a ser el máster, el que va a agrupar todo. Luego tenemos los TRs o las filas, y dentro de las filas metemos las columnas y así se crean dentro de la fila metemos las celdas y así se crean las tablas, las columnas. Vamos a verlo en un momentito. Entonces, tengan eso presente, que estos básicamente son los elementos con los que construimos por lo regular un data entry form, ¿no? Creamos una estructura lo más simple posible. Entonces, dicho eso, vamos a venir aquí y a crear, vamos a subirlo con Notepad, a crear nuestro código. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, nuestro HTML. Y les recuerdo, esto lo vamos a hacer de la forma gráfica donde no hay que escribir tanto código, pero para tener el conocimiento, ¿no? Cerramos nuestro HTML. ¿Okay?
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner el head. Vamos a indexar un poquito eso. Vamos a poner aquí head. Sea un poquito más claro. Ok. Vamos a cerrar nuestro head. Dentro del head vamos a poner nuestro título. Vamos a poner aquí ejemplo de tablas, columnas y filas. Y cerramos nuestro título. Ok, perfecto. Usamos de hecho, quitar un poquito de peso aquí. Ok, perfecto. Entonces vamos a crear ahora nuestro cuerpo. Body. A nuestro cuerpo lo vamos a cerrar también. Y dentro del cuerpo vamos a crear nuestro header. Un H1 de la siguiente forma. H1. Vamos a ponerle aquí hola. Esto es una tabla y sus elementos. Ok, vamos a cerrar nuestro H1. Y debajo de nuestro H1 vamos a crear nuestra tabla dentro del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la tabla? La estructura de la tabla es simple. Abrimos, como les decía ahorita, tiene la palabra tabla en inglés, table, y cerramos nuestra tabla. Ahora bien, el truco no está en la tabla per se, sino en los elementos de la tabla. Y aquí creo que presten atención. Recuerden que les decía que tenemos la tabla, tenemos los rows y las celdas. Ahora bien, para crear lo que se vaya, los rows son las filas, las celdas son el espacio entre una fila y la otra fila, pero ahí se genera una columna. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí, porque no hay un elemento para columna. Entonces venimos aquí y decimos lo siguiente: TD, que representa la celda. De hecho, el TR primero, decía que tiene que estar dentro del TR para que se cree la columna. TR, vamos a cerrar este TR aquí. Entonces, dentro de este TR, luego le voy a hablar de la mayúscula y minúscula, ¿no? A veces por la máquina utilizo mayúscula, pero es bueno utilizarla de esta forma. Luego vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, vamos dentro del TR, vamos a crear nuestro TD, ¿no? Vamos a ponerle aquí nombre del paciente, los puntos, y vamos a cerrar nuestra celda. TD. Vamos a crear aquí otra y le vamos a llamar a esta introduzca valor. Cerrarla. Lo que yo tengo que hacer aquí es crear una tabla que tenga 3 rows y 2 columnas. Para generar una row, le repito, o una fila, es solo necesario el tag de tr, este que está acá. ¿Okay? Se necesita este señor para poder generar la columna y asociarlo con esto. De lo contrario, solamente se crearían las filas. Entonces, quiero crear una tabla que tenga 3 rows y 2 columnas. Entonces, creo este que va a representar una sola. Entonces, para crear la próxima, puedo hasta copiar esta parte que está acá y pegarla acá. Luego voy a cambiar aquí el nombre. Vamos a poner aquí nombre, ponerle aquí apellido. Del paciente. Antes de seguir, vamos a cerrar esta parte aquí después de... Bueno, después de lo que está cerrado ya. Vamos a subir un poquito.
Vamos a grabar esta parte, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo va quedando y cómo se va incrementando el asunto. Vamos a abrir aquí nuestro browser y vamos a hacer lo que les decía anteriormente, que ustedes pueden hacer, que es arrojar el archivo al browser, así pueden ir probando. Miren aquí tenemos, primero, aquí arriba, el título de la página, luego aquí el Get 1 y luego aquí ya tenemos lo que va a ser nuestro formulario. Así básicamente sería el formulario. La única diferencia es que aquí ustedes no tendrían nada, aquí tendrían un texto, ¿no? Donde ustedes pondrían el valor por lo regular, pero aquí le puse algo para graficar. Entonces miren cómo creé, ahí tenemos una tabla, ¿no? Y dentro de esa tabla tengo una columna y otra columna, y tengo dos filas. Si quiero agregar otra fila, solamente vengo acá, y aquí pongo, por ejemplo, fecha de nacimiento. Entonces, eso me crearía otra fila. Pero ¿qué pasa si yo quisiera crear otra columna? Entonces, para crear otra columna, agrego una celda más dentro de esa fila. Primero vamos a quitar esto solamente para que ustedes vean. Aquí, si yo grabo esto y rojo, solamente voy a tener una fila más. Aquí está la fila más. Ahora, si yo quisiera otra columna aquí al lado, digamos que, vamos a ponerle a este aquí al lado, ponerle, introduzca valor, introduzca segundo valor, grabo, arrastro por acá. Aquí tengo otra columna, ¿no? Una columna, dos columnas, tres columnas. No son simplemente textos, son columnas. Ustedes los hombres ya pueden ver que son columnas. Y si le dan right click y le dan view, select source, creo que con el Internet Explorer se vería un poquito más fácil. Pero ahí ustedes pueden ver también que están que no solamente texto, sino que es la estructura de la tabla. Ahora bien, en el próximo video vamos a ver esto un poquito más gráfico utilizando la plataforma de nuestro Microsoft Visual Web Developer 2008 para que ustedes vean un poquito más gráfico esto y qué tan fácil uno lo puede hacer y después podamos probar los elementos utilizando ASP.NET, es decir, capturar data y someterla, que se haga el postback a un servidor. Recuerden que la idea de esto aquí, o de hacerlo manualmente hoy, es explicar cómo se crea la estructura, ¿no? Creamos la tabla, dentro de la tabla creamos lo que son los rows, y cuando le agregamos celdas a los rows se crea lo que son las columnas, ¿no? Creamos dos columnas, agregamos tres columnas, etcétera, porque se combina una celda con una fila y se crea una columna. Tengan eso presente, para cuando lo vean gráfico entiendan lo que está pasando. Recuerden que estos valores que pusimos acá, en este caso, serían básicamente en la vida real un texto que tuviéramos ahí sin ningún valor. Esto por lo regular también vendría aquí en negrita, un poquito más elegante. De hecho, vamos a dejar esta página viva en el próximo ejemplo. Lo vamos a comparar haciéndolo con esta aplicación para que ustedes vean las diferencias, la rapidez con la que lo podemos hacer. El mismo código, pero más rápido, más versátil. Y se le puede agregar más features sin tener que escribir tanto. Así que nos mantenemos en contacto en el próximo capítulo. En el próximo video vamos a hablar de esa parte y vamos a hablar un poquito ya del post-back, ¿no? De la relación que hay siempre entre la página estática, que sería la parte de HTML, y la parte de ASP.NET. Así que nos mantenemos en contacto, suscríbanse, recomiendo los tutoriales. Si tienen alguna duda, no duden en enviarme un email. Estoy bien atrasado como siempre, así que tengan paciencia. Bye.